Cuando pensamos en el huracán María en 2017, recordamos el dolor, recordamos la destrucción, recordamos el abandono, recordamos cómo Puerto Rico fue dejado solo, ignorado por el mismo gobierno que dice ser dueño de la isla. Pero la verdad es esta: María no fue la primera vez que Puerto Rico sufrió un desastre catastrófico bajo el control de Estados Unidos. No fue la primera vez que murieron miles porque la ayuda nunca llegó. Y no fue la primera vez que Washington le falló al pueblo puertorriqueño. Para entender a María, para entender el patrón de abandono, tenemos que regresar 118 años atrás a un huracán que casi nadie en Puerto Rico conoce, el huracán San Ciriaco, en 1899, el 8 de agosto de 1899. San Ciriaco azotó a Puerto Rico. Fue uno de los huracanes más mortales en la historia del Caribe. Las cifras son aterradoras: más de 3.300 puertorriqueños murieron, más de 25.000 hogares fueron destruidos. Pueblos completos desaparecieron del mapa, los campos y las cosechas fueron borrados, lo que provocó meses de hambre y enfermedades. Pero aquí está la parte que nuestros libros de historia convenientemente olvidaron. En 1899, Puerto Rico no tenía un gobierno propio, no teníamos líderes electos por nuestro pueblo, ni una legislatura, ni ciudadanía, ni derechos. La isla estaba bajo el control total de un gobierno militar de Estados Unidos. Y los hombres que gobernaban, los que decidían cómo responder al huracán, no eran líderes imparciales, eran hombres formados por la mentalidad racista de la era posterior a la Guerra Civil en Estados Unidos. ¿Quiénes eran estos hombres? Empecemos por el general George Whitefield Davis, el gobernador militar durante San Ciriaco. Él controlaba absolutamente todo: la distribución de comida, la ayuda médica, los barcos extranjeros, las decisiones económicas, todo. Y en sus propios escritos, describía a los puertorriqueños como niños, gente simple, no preparados para gobernarse y necesitados de la instrucción americana. Esto era racismo colonial en su forma más pura. La creencia de que éramos un pueblo inferior que debía ser gobernado. Antes de él estuvo el general Guy Bennett Henry, quien nos describía como ignorantes e impulsivos, necesitados de americanización. Fue él quien inició las primeras políticas educativas coloniales diseñadas para debilitar nuestra identidad puertorriqueña. Y antes de Henry, el primer gobernador militar, John R. Brooke, nos veía como primitivos y perezosos, tratándonos como se trataba a los nativos americanos, como súbditos que debían ser controlados. Todos ellos respondían al presidente William McKinley, el hombre que ordenó la invasión. McKinley decía que era el deber cristiano de Estados Unidos civilizar a pueblos no aptos para gobernarse. Palabras que suenan nobles, pero que escondían una ideología de superioridad racial. Con esta mentalidad, nos sorprende cómo manejaron el desastre. ¿Por qué la comida tardó tanto en llegar? ¿Por qué no nos veían como iguales? ¿Por qué el hambre arrasó las montañas? Porque la ayuda fue lenta, insuficiente y terriblemente mal organizada. ¿Y por qué bloquearon la ayuda extranjera? Porque Estados Unidos no quería que nadie más interviniera en su nuevo territorio. El gobierno militar permitió que los agricultores desesperados perdieran todo, mientras los bancos estadounidenses compraban sus tierras por centavos. Miles murieron después del huracán. No por el viento o la lluvia, sino por el abandono. Y aquí viene una verdad impactante que casi nadie en Puerto Rico conoce: España intentó ayudar, pero Estados Unidos lo impidió. Sí, la misma España que había perdido la guerra un año antes, la misma España obligada a entregar la isla. Pero España no abandonó a Puerto Rico, no dijo eso ya no es nuestro problema, no rompió sus lazos con el pueblo puertorriqueño. Después del huracán, España intentó enviar barcos con comida, medicinas, doctores y ayuda humanitaria. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Dijo que no. Cerró los puertos, bloqueó la entrada de barcos españoles, prohibió la ayuda extranjera. Piénsalo bien, el invasor bloqueó la ayuda mientras que el antiguo soberano quiso ayudar. Uno actuó con ego y control, el otro con lealtad y afecto por un pueblo con el que compartió 4 siglos. El resultado fue más hambre, más enfermedad, más muerte y más sufrimiento evitable. Lo que pasó después de San Ciriaco no fue un accidente, fue el comienzo de un patrón de abandono colonial. Y 118 años después, con el huracán María, ese mismo patrón regresó, el mismo abandono.
La misma indiferencia, el mismo dolor. Ayer como hoy, Puerto Rico fue dejado solo, para entender por qué sufrimos tanto después de cada desastre. Tenemos que entender quién controlaba la isla, qué pensaban de nosotros y cómo esas creencias decidieron quién vivía y quién sufría. La historia no miente, el patrón no miente. De San Ciriaco a María. Puerto Rico ha sobrevivido no solo a huracanes, sino al abandono. Yo soy Edwin Ortiz y esto es Puerto Rico abre los ojos. Suscríbete, dale like, comparte y apoya nuestro canal para más contenido. Nos vemos pronto.